Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar una vez más en este ciclo de Onda Vadellibres. Esta vez, pues, ha sido un encuentro ahí con una pequeña pausa, después de que la primera vez, pues, por motivos de salud, nos tocara posponer la actividad. El marco precioso, y hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Isabel San Sebastián, con la que hablaremos sobre su novela La Temeraria. Como siempre os digo, si queremos información sobre los autores o las autoras, entramos en internet y nos podemos aburrir. En cualquier caso, una pinceladita me vais a permitir. Isabel San Sebastián, periodista y escritora, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, y algo habremos hecho bien cuando ha trabajado en prensa escrita, radio, televisión, lo continúa haciendo, y medios tan diferentes como La Gaceta del Norte, ABC, Radio Televisión Española, Cadena COPE, Antena 3, Telemadrid. Ha compartido tertulias y espacios con grandes del periodismo como Jesús Hermida, María Teresa Campos o Luis del Olmo. ¿Nos hemos aburrido? Iñaki Gabilondo, en fin, con todo el mundo. Es que soy muy mayor, ya estoy para jubilarme. Tengo 4 nietos. Aparte de todo esto, pues no sé cómo lo hacemos, pero hemos tenido tiempo para escribir ya unos cuantos ensayos. Y 4 ensayos, 4 novelas, unas más. Unas cuantas más. Unas cuantas más, sí. Sí. Entre ellas, pues iniciaste hace unos años una serie de novelas ambientadas en la Reconquista, dentro de las que se incluye esta de La Temeraria. ¿Por qué? Bueno, primero, discúlpame, quería pedir disculpas por el aplazamiento. Es que cuando tenía que venir otra vez estaba con una bronquitis espantosa. No podía hablar, no hacía más que toser y toser, y no pude venir, así que les pido disculpas, porque estoy encantada de estar aquí, en este lugar precioso, además que no conocía, esta fábrica tan admirablemente bien rehabilitada. Enhorabuena al ayuntamiento y al arquitecto o arquitecta que lo haya hecho, la verdad es que es una preciosidad, y muchas gracias a ti. Pues mira, yo empecé a escribir novela ambientada en la Alta Edad Media, en el siglo VIII, por casualidad. Por una apuesta, por una feliz coincidencia de esas que a veces te ofrece la vida, porque yo tengo una casa en Asturias, en Cudillero, que por cierto tiene el suelo de azulejos maravillosos de barro cocido de aquí, de Onda, unas así de barro cocido así de gordo, precioso, maravilloso de aquí. Y era vecino mío José Luis Balbín, tenía una casa en Cudillero también, bueno, la tiene su familia ahora. Y una vez, estando en Pravia, que fue la segunda capital del reino de Asturias, vi una placa en la iglesia de Pravia, vi una placa que estaba dedicada a los reyes holgazanes. Y yo no había oído hablar en mi vida de los reyes holgazanes, y le pregunté a Balbino, ¿y esto de los reyes holgazanes qué es? Porque él era asturiano. Y me dijo, pues fueron unos reyes en la época de la Reconquista, al principio, que en vez de combatir a los moros les pagaban tributos y les enviaban a doncellas a sus harenes y tal. Y yo le dije, jo, Balbín, pero esto es una preciosidad, esto tiene una novela preciosa. Y me dijo, pues escríbela. Y me picó, y yo soy, a mí me pones un capote y allá que entro siempre. Es muy difícil que no entre. Y escribí La Visigoda. Fue como un juego, La Visigoda fue... Bueno, tenía una amiga, con casualidades felices, tenía una amiga que acababa de hacer una tesis doctoral sobre Alfonso II el Casto, y me pasó toda la documentación y escribí La Visigoda. Y La Visigoda fue un exitazo. Todavía se sigue reeditando. Han pasado casi 20 años y todavía se sigue reeditando la novela. Lleva, yo qué sé, como 20 y muchas ediciones, decenas de miles, centenares de ejemplares vendidos. Y me lo pasé muy bien escribiéndola. Y entonces mi editora, después de salir La Visigoda, me dijo, ahora quiero que me cuentes la historia de los padres de la protagonista de La Visigoda, de Alana. Y le dije, pero si es un personaje de ficción. Y me dijo, bueno, pues estudia, busca, bucea e imagina. Pero yo quiero saber quién es ese guerrero godo y quién es esa sacerdotisa de un castro Astur, que son los padres de Alana. Y así nació Astur. Y volvió a pasar lo mismo. Y ya le cogí el gustillo y empecé. Y fui avanzando en el tiempo.
Y en un momento dado llegaron las campanas de Santiago, porque llegó la peregrina, las campanas de Santiago, y presentando las campanas de Santiago en Córdoba, dije, no sé cómo, respondiendo a una pregunta, dije, la verdad es que la Reconquista es una epopeya tan fascinante, tan llena de historias, de historias con mayúscula y de historias con minúscula, tan bonita, que merecería ser novelada entera. Y el público se puso a aplaudir. Y yo pensé, anda, pues igual me han dado una idea. Y se lo comenté a mis editores y me dijeron, ¿tú te atreves? Y dije, bueno, pues mientras tenga salud, yo sigo para adelante, ya veremos si llego a Granada o no, pero mientras pueda, y ahí estamos. Hombre, no voy a novelar cada año de la Reconquista porque hay muchos momentos en los que no pasa nada, ¿no? Y no, sería muy reiterativo. Pero efectivamente me propuse llegar hasta Granada. Y por el camino, después de escribir La Dueña, que es la historia de las mujeres de frontera, de la vida de las mujeres de frontera en un momento terriblemente convulso que fue el siglo XI, etc., por el camino me encontré con este personaje, con Urraca Alfonso la Temeraria. Yo en realidad quería escribir sobre su hijo, sobre Alfonso el Emperador, que tuvo un papel muy importante en la Reconquista, muy destacado, ¿no? Pero me encontré con este personaje buceando en las crónicas medievales, sobre todo en la Compostelana, y me pareció que merecía una novela en sí misma, aunque sea un pequeño paréntesis en mi proyecto de la Reconquista, porque en términos de Reconquista su reinado no fue especialmente significativo, pero ella fue una mujer absolutamente singular, única. Para empezar, fue la primera reina de pleno derecho que hubo en España y en Europa, en el mundo occidental, la primera, a comienzos del siglo XII, y fue una mujer terriblemente maltratada por la vida y por la historia y por su marido, por cierto. Y una historia, me parece que era una historia que merecía una novela en sí misma. Y así nació La Temeraria, porque me encontré con el personaje. O sea, no quiero sonar fatua, ¿no? Pero yo creo que era un personaje en busca de autor, como el de Pirandello. Sí, ¿no? Esta mujer, esta Urraca Alfonsez, era un personaje en busca de autor. Es un personaje maravilloso, es un personaje que enamoraría a cualquier escritor, y más a una escritora. Muy bien. Comentabas que su hijo ya tuvo mucha importancia, su padre también recuperó Toledo, ¿no? Efectivamente, su padre fue Alfonso VI, el reconquistador de Toledo, el rey bueno o el rey de la feliz memoria, así hablan de las crónicas, ¿no? El rey católico también lo llama. Lo que pasa es que reyes católicos hay muchos, entonces es si utilizas determinados apelativos se repiten mucho, también el nombre de Alfonso se repite mucho. Y su hijo fue Alfonso el Emperador. Y a ella, a Urraca, los historiadores la han empapelado en medio, la han emparedado en medio de esos dos grandes reyes con apelativos terribles como el de Temeraria, que se lo pusieron en su época, otros mucho peores, como por ejemplo Asoladora del Reino, Meretriz Pública. Eso pensaba yo, Temeraria tampoco lo veo tan negativo. No, Temeraria es muy negativo, era muy negativo. Comparándolo con los otros, claro. Bueno, sí, hombre, comparándolo con Meretriz Pública, pues sí, la verdad es que Temeraria es más suave, ¿no? Pero Temeraria era un apelativo destinado a desacreditar su reinado porque sus acciones no fueron sensatas, no fueron... O sea, si hubiera sido hombre, habría sido la audaz, la valiente, la intrépida, pero como era mujer, pues fue temeraria, porque cómo se le ocurría a ella, por ejemplo, no dejarse dominar por su marido y no cederle a su marido el poder de León, que era de ella, era suyo, de ella, por derecho. Era ella la reina de León, no era su marido, que era el rey de Aragón, ¿no? Y entonces pasó a la historia con estos calificativos, pero lo gordo es que los historiadores contemporáneos, ya de nuestros días o de hace muy poco tiempo, cuando escriben sobre ella, dicen el turbulento reinado de Urraca. Eso es lo más que le dedican, es eso, el turbulento reinado de Urraca, cuando le dedican algo, como si la culpa de que su reinado fuera turbulento fuera de ella. Pero es como si los otros hubieran sido también todo pacífico. Bueno, pacífico no fue. No habría ninguno. No, pacífico no fue ninguno porque fueron tiempos de guerras, efectivamente, de guerras entre hermanos, en conflictos. En La Dueña hablo de las guerras entre León y Castilla, etcétera. Pero en el caso de Urraca es que tiene ¿cómo te diría yo? La injusticia añadida de que ella se casó obligada por su padre con un señor al que no quería nada, que eso era muy normal, en la Edad Media se arreglaban los matrimonios, te casabas con quien te tocaba, pero es que en su caso le tocó con un señor al que no le gustaban las mujeres y que era terriblemente misógino y era homosexual, y a su mujer la odiaba
con un encono absoluto. ¿Por qué? Porque él se casó con ella exclusivamente para ser rey de León, para quitarle el trono. Y ella no se dejó. De ella se esperaba que se dejase mangonear por su marido y que le cediese el poder de León, y ella no se lo cedió. Y entonces él utilizó todos los medios a su alcance. El primero, invadirle el reino. Nada más casarse, le invadió el reino con sus soldados, le declaró la guerra, ocupó los castillos que eran de ella con tenentes, con alcaides aragoneses de su confianza, etc. Le invadió el país, le metió tropas musulmanas, especialmente mercenarias, que causaron unos destrozos espantosos, y no musulmanas también. Llegó hasta Galicia. Bueno, le asoló el reino de una forma espantosa. Él, y a ella la maltrató físicamente. En la novela aparece una denuncia de maltrato que ella hace en una carta que escribe a un primo suyo, a Fernando, un primo en Galicia, y dice algo así como, voy a citar de memoria, pero dice algo así como: lo que pasé a su lado nadie lo sabe mejor que tú, porque no solo me ofendía constantemente con torpes palabras, sino que toda persona noble ha presenciado cómo me ensuciaba la cara con sus manos y me golpeaba con los pies. O sea, ella denuncia en esa carta cómo le abofeteaba, le daba puñetazos, le daba patadas, este bárbaro de Alfonso el Batallador, que ha pasado a la historia como Alfonso el Batallador, con un apelativo nobilísimo. Es verdad que reconquistó Zaragoza, que fue un gran guerrero, pero como marido fue un ser despreciable, un maltratador, un ladrón que intentó. Y ella, en cambio, ha pasado como la temeraria, y con esto del reinado turbulento, incluso en novelas, vamos, en ensayos contemporáneos. Hombre, a ver, cuando tu marido te pega y te intenta robar el trono, pues lo normal es que te defiendas, ¿no? Vamos, a mí me parecía muy normal, yo habría hecho lo mismo. Claro. Ya también habría sido temeraria, claro. Lo digo siempre que hacemos una presentación. Yo llevo unas preguntas, bueno, espectaculares. Pero por mucho que nos haya dicho que pisa suelo de Onda todos los días, sabemos que aquí a comprar el pan no viene todos los días. Así que siempre os pido, siempre os animo a que participéis en las presentaciones y a que le hagáis aquellas preguntas que podáis tener, ¿no? De hecho, antes lo comentaba con ella, que normalmente siempre animo a que participe la gente, y me decía que sí, que si habéis visto cosas que no os han gustado, que se lo digáis, porque así pues los autores crecen también, ¿no? La escritura mejora. Yo os agradezco muchísimo a quienes hayáis leído el libro en el club de lectura, que me digáis lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado. Eso me ayuda más. Las críticas constructivas siempre ayudan para el próximo, que yo ya estoy ahora en el próximo. Ya Urraca ha pasado a mejor vida, no quiero destripar la novela, pero en fin, siempre me dicen, es que tus novelas acaban mal, siempre se acaban muriendo los protagonistas. Digo, hombre, es que si escribes sobre el siglo X o XI o XII hasta aquí, y estamos en el XXI, o sea, a ver, es bastante inevitable que los protagonistas la hayan palmado. Sí, confluyen todos los elementos de una novela. Es un personaje histórico, es real. Lo que yo cuento en la novela referido a ella es histórico, está sacado de las crónicas medievales. Fue una mujer maltratada, fue una mujer valiente, fue madre, fue hija, fue esposa, fue reina. O sea, es un personaje realmente muy, muy, muy atractivo, que yo quería retratar con un cierto cariño. Y para ello necesitaba un personaje auxiliar. Y la novela está escrita, la historia está escrita en primera persona por Muniadona, su doncella, que es yo. O sea, es mis ojos en el siglo XII, cuando transcurre la historia de Urraca. Esto no quiere decir que sea un personaje contemporáneo, o sea, que yo haya introducido una mentalidad del siglo XXI en el siglo XII, porque eso sería muy deshonesto desde el punto de vista de una novela histórica, ¿no? Quiere decir que yo he querido que un personaje con una mentalidad de la época la mirara con un poco de cariño, o sea, la mirara con ojos no tan severos, no tan implacables como los ojos con los que la miraron los cronistas que escribieron sobre ella, que fueron todos hombres, sin excepción, y también yo diría que sin excepción todos clérigos. Y claro, a la clerecía en aquella época, el hecho de que una mujer pretendiera mandar, no influir, que eso les gustaba mucho. Las reinas
que han influido, las reinas que han renunciado al poder a cambio de influencia, como por ejemplo la reina Sancha o la reina Berenguela, después la madre de Fernando el Santo, las reinas que permanecieron en un segundo plano e influyeron, aunque tuvieran un papel determinante, les gustaron mucho a esos cronistas. Eso de las mujeres influyentes les gustaba, pero no poderosas. Las mujeres poderosas las detestaban, empoderadas diríamos hoy, ¿no? Esto las detestaban. Y claro, Urraca, a diferencia de la mayoría de las otras reinas, decidió que si el poder era suyo, ella lo ejercía. Y lo pagó carísimo, pero carísimo. Y por eso me dio a mí, no sé, me dio pena por una parte, y por otra parte me sentí muy identificada, porque yo nunca he entendido eso de por qué las mujeres tenemos que estar a un lado o a otro o detrás. No, o sea, igual, lo mismo. Si tienes poder, lo ejerces, y si no, pues no, pero si lo tienes, lo ejerces. Pero eso de tener que, de alguna forma, supeditarte o utilizar vías secundarias o vías para hacer lo que tienes que hacer, yo nunca lo he entendido. Y eso hoy en día es algo muy normal, claro, pero hace 30 años no lo era, y hace 800 ni os cuento, claro. ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? No. Querría preguntar respecto a Muñadona, que es la que ahora ha salido, que a mí me ha parecido un personaje, pues en contraste, como era Urraca, completamente, muy tierno, muy enamorada, muy servicial. Entonces, usted lo puso, me imagino, que a conciencia para contrastar, para que viéramos que esto fue así. Muñadona es un personaje de un nivel social inferior. O sea, la sociedad medieval era una sociedad estamental. Digamos, estaba la nobleza, estaba el clero, estaba el pueblo, estaba la reina o el rey por encima de todos ellos, pero dentro de la nobleza, precisamente por la Reconquista y por el hecho de que fue una sociedad en guerra durante mucho tiempo, había muchos estratos de nobleza. O sea, estaba la alta nobleza, las grandes, que en aquella época no era tan alta. O sea, no hubo nada en el siglo XI o XII, no hubo nada parecido a lo que serían el duque de Alba, etcétera, 2 siglos después o 3, no, nada parecido. Entonces eran nobles militares, eran nobles que combatían, que luchaban, la nobleza se alcanzaba combatiendo. Y estaba la pequeña nobleza fronteriza, los nobles fronterizos que eran caballeros de frontera, o sea, no eran siervos de la gleba, no dependían eran libres, eran gentes libres, eran militares, tenían un caballo, pero eran gentes de una nobleza muy bajita, digamos, muy pequeñita, ¿no? Serían el equivalente a la clase media-baja actual. En términos muy... No se puede pensar en la mentalidad actual, pero para que se haga usted una idea. Muñadona pertenece a esa pequeñísima nobleza. Ella es hija de un caballero de frontera que ha muerto en combate en su fortaleza de Toledo. Eso aparece en la novela anterior, en La dueña, ¿no? Entonces Muñadona entra al servicio de la reina por una serie de casualidades, pero ella está en otro nivel, evidentemente. Ella a la reina la ve desde abajo, como una mujer muy poderosa, claro, como a la reina, pero al mismo tiempo la ve como una persona, también como otra mujer, ¿no? Es una mirada de mujer a mujer, desde abajo, pero de mujer a mujer. Y es un personaje sobre todo leal. Leal, lo cual no quiere decir que a veces no le parezca que la reina es una malnacida, por no decir otra cosa, por no decir una palabrota aquí, ¿no? O sea, que es egoísta, que la maltrata, que no le deja vivir su vida, etcétera. Pero ella es un personaje de una extraordinaria lealtad, porque le está muy agradecida. Se siente muy honrada de poder servir a la reina. Y entonces está muy agradecida. A veces es tierna y a veces no es tan tierna, ¿no? Hay momentos en los que no es tan tierna. Es un ser humano de un estamento, digamos, de un estrato mucho más bajo que la reina. En una sociedad muy compleja y al mismo tiempo muy sencilla, porque si nacías siervo, eras siervo. Te morías siervo salvo que te fueras a combatir. La Reconquista brindó en España un ascensor social que no hubo en ninguna otra sociedad europea, y por eso aquí el feudalismo no tuvo nada que ver con el feudalismo que pudo haber en Francia o en Alemania o en el centro de Europa, ¿no? En centro de Europa el feudalismo fue feroz porque el que nacía siervo no tenía ninguna forma de dejar de ser siervo, vivía atado a la tierra, como un buey o como una vaca, igual. Eran exactamente iguales los campesinos, digamos, los campesinos
centroeuropeos eran homologables a los bueyes o a las vacas y valían incluso menos, porque era más valioso un buey que una persona. En España no, porque en España, como consecuencia de la Reconquista y de la guerra, había una forma, digamos, de escalar socialmente, de liberarse del yugo de la tierra, que era combatir. Claro, te podían matar, y de hecho muchas veces te mataban, o te podían hacer cautivo y venderte como esclavo, y muchas veces ocurría. Eso ocurre en las campanas de Santiago, por ejemplo, ¿no? Pero si sobrevivías, tenías una forma, una posibilidad de ascender socialmente y de ser libre. Y eso, pues, eso es una de las razones que a mí uno de los motivos que a mí me atrae de la Reconquista, ¿no? Yo creo que, no sé, yo creo que si uno tiene una posibilidad, aunque conlleve un riesgo, es mucho mejor que si no la tiene. O sea, yo siempre preferiría vivir libre, aunque tuviera muchas posibilidades de que me mataran, que ser equiparable a un buey o a una vaca, ¿no? Lo digo sin ningún desprecio, lo digo como descriptivamente, es que eso es lo que era. Es sorprendente, o sea, es escandaloso, me parece a mí, porque esa escena tal cual, cómo se quedan encerrados, cómo el obispo le dice, vete, sal tú, que a ti te van a respetar, a mí me matarían, pero tú sal, que a ti no te va a pasar nada, ya verás, ya. Y sale, y pasa lo que pasa, o sea, tal como lo describe la compostelana, que es exactamente lo que yo digo, le tiran una piedra, le abren la frente, la desnudan, la manosean, o sea, es una violación grupal, es lo que hoy en día diríamos una agresión sexual grupal, la dejan desnuda de cintura para abajo, o sea, es una agresión sexual grupal a la reina, y el obispo sale disfrazado, escondido detrás de un crucifijo, pasa a su lado, la ve y sigue su camino para esconderse en otra iglesia, y eso está contado tal cual en la historia compostelana, que la mandó escribir él. O sea que él relata ese episodio, o lo supervisa, no lo escribió él, lo escribió un clérigo francés, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, lo escribió a instancias de Gelmírez. Fue él el que mandó escribir esa crónica. Él lo manda a escribir, él supervisa ese relato y le parece bien que se cuente. O sea, pero ¿qué clase de conciencia tenía este individuo para contar eso tal cual y no avergonzarse de su propia conducta? Es tal cual, eso es histórico, ese episodio es histórico. Y que luego no le dejaron vengarse también es histórico. O sea, porque ella evidentemente sale de allí con ganas de prender fuego a Santiago de Compostela y que allí no quede nadie, lo cual es, yo entiendo, yo habría hecho lo mismo. Exactamente lo mismo. Y no le dejan. No le dejan, claro, como allí la única perjudicada ha sido ella, pues lo que cuenta la novela, ¿no? Por la paz un Padre Nuestro. No, hay que ser clemente y misericordioso. El tal Gelmírez tendría otra novela. O sea, tendría otra novela. Iba a proponértelo yo, ¿eh? Madre mía, ahí tenemos una Angela Channing en potencia buena, ¿eh? Que si no, Angela Channing no, es, yo qué sé, es Maquiavelo mucho antes de Maquiavelo. O sea, era un ser verdaderamente maquiavélico, es un ser malvado. Pero malvado, terriblemente malvado. Bueno, y también hizo cosas buenas, ¿no? Defendió las costas gallegas de los ataques musulmanes y de los ataques vikingos y tal, pero vamos, era un ser terrible. Gelmírez fue un ser, ya digo, esa escena es histórica. Todo lo que se cuenta en la novela sobre la reina es histórico. Lo que se cuenta, por ejemplo, de lo que pasa en Sahagún, de cómo torturan a la gente para que diga dónde tiene el dinero y tal, todo eso está descrito, bueno, y no he querido explayarme porque las crónicas anónimas de Sahagún se dedican básicamente a contar eso, a contar las truculencias que ocurrieron en esa ciudad, en Sahagún, en esa época, y todo eso es histórico. Eso además me lo tuve que leer en castellano antiguo porque no están traducidas al castellano moderno los anónimos de Sahagún, pero todo eso es histórico. Todo eso ocurrió. ¿Más? ¿No? La figura de Mongia que te preguntaban antes, ¿te hacía falta para, como te estaban diciendo, para compensar a lo mejor el carácter de Urraca? ¿Qué es lo que te ha permitido? ¿Por qué creas ese personaje con ese carácter y no otro? No es tanto que me hiciera falta, o sea, es que, bueno, yo necesitaba, digamos, un espejo, ¿no? Necesitaba alguien que mirara a la reina y que contara lo que hacía la reina,
porque a mí me da siempre pudor escribir en primera persona de personajes históricos. Yo no sé lo que pensaba Urraca. Puedo inventar lo que pensaba Muniadona, que no es un personaje histórico, y Muniadona puede imaginar lo que pensaba la reina, digamos, pero yo no puedo meterme en la piel de un personaje histórico. Bueno, puedo, hay autores que lo hacen, pero a mí me da pudor, yo eso no creo que se deba hacer, ¿no? Yo por lo menos no me siento cómoda haciéndolo. Entonces necesitaba un personaje que estuviera cerca de la reina y que nos contara lo que le pasaba a la reina. También necesitaba un personaje que tuviera su propia trama y su propia vida y su propia aventura, porque, hombre, con la trama de la reina tampoco me habría dado para llenar toda la novela, y porque además, esto lo cuenta siempre Pepe Calvo Pollato, que es un magnífico escritor de novela histórica y un gran amigo, y dice, claro, las novelas históricas tienen de malo que todo el mundo sabe el final. Es que todo el mundo sabe. Además, si tienes curiosidad, te metes en Google y ahí lo tienes, la historia del personaje, ¿no? O sea, una vez que... Y por mucho que tú le eches literatura, pues al fin y al cabo la historia de ese personaje, la de esta mujer concretamente no, porque es un personaje muy oscuro, muy desconocido, pero en cualquier caso se sabe que el asesino es el sheriff, ¿no? Eso está en Google. Entonces tienes que intentar siempre buscar alguna trama de ficción para mantenerla el interés, para que eso no esté en Google y no se sepa, ¿no? Y por eso Muniadona tiene su propia historia de amor y su propia trayectoria un poco al margen de Muniadona. Me interesaba más que fuera dulce, porque yo no he tenido la intención de hacerle un personaje especialmente dulce. Lo que sí quería es que fuera leal, porque la lealtad a mí me parece un valor muy importante, y en mis novelas siempre hay personajes leales, porque es uno de los valores que a mí me parecen fundamentales en la vida. Que fuera valiente, porque es otro de los valores que me parecen fundamentales en la vida, y que fuera crítica pero no despiadada, o sea, que fuera capaz de poner al descubierto los grandes defectos de Urraca. Urraca fue una reina autocrática, fue una reina medieval, o sea, mandó sacar ojos, mandó matar, no era una reina democrática, ¿no? Pues eso habría sido una chorrada pintar un personaje así. No, fue lo que fue una reina medieval. Esa era mi intención, no tanto por contraste de caracteres, cuanto para tener una persona que la mirara con ojos un poco más benévolos, ¿no? De los que le miró la historia. Pues la historia miró a esta mujer con ojos terroríficos. Es que las cosas que escribieron de ella fueron terribles, están en la novela, algunas de las frases. Hay algún momento en la novela donde pongo a dos clérigos compostelanos paseando y hablando de Urraca y de las mujeres en general. Eso también está sacado literalmente de la historia compostelana. Son frases literales de la historia compostelana. Que no osa la mujer es una víbora y tal, y a qué no se atreve, ese tipo de cosas están sacadas de ahí literalmente. Y las de ahora se quejan de machismo. Y nos quejamos. Entonces sí que esta pobre y sus contemporáneas sí que tuvieron que aguantar. Y luego fue peor, porque la historia de las mujeres en España es fascinante, de las mujeres del norte cristiano. Bueno, y de las mujeres de España en general, porque la Reconquista... A la Reconquista acompañó la repoblación, y la repoblación se hizo con gente del norte, porque a medida que se ganaban territorios, la población musulmana se iba o era expulsada, y se repoblaban esos territorios con gente venida del norte. Es decir, y esa gente traía durante mucho tiempo una mentalidad de lo que era el norte cristiano, Asturias, Navarra, Galicia, etcétera. Y eso fueron sociedades muy matriarcales, y en consecuencia el poder de las mujeres, la mentalidad de las mujeres españolas medievales era muchísimo más avanzada de lo que fue de lo que sería después en el siglo XVIII o XIX, o incluso a principios de los XX. Por eso Urraca reinó. O sea, habría sido, y por eso Isabel reinó. Yo siempre digo, Isabel la Católica no se bajó de una nave espacial. O sea, parece que es un personaje, y de repente aparece la reina Isabel. No, la reina Isabel venía de una larga saga de mujeres que habían tenido poder, que tenían conciencia de ese poder, que venían del matriarcado astur, del matriarcado del norte de la península, y que eran mujeres que tenían poder. Por ejemplo, en las Asturias prerromana o precristiana, eran las mujeres las que escogían mujer a su hermano, y no al revés. O sea, eran mujeres poderosas, y esa herencia matriarcal influyó muchísimo en la historia de España.
Y por eso tuvimos la primera reina, y por eso tuvimos a la reina Isabel, y por eso, bueno, por eso, por ejemplo, las mujeres en España conservamos el apellido, y otras muchas cosas que hay que indagar en la historia. O sea, en Centro Europa, Francia, Alemania, tal, aparte de haber un feudalismo mucho más terrible del que hubo en España, el machismo fue mucho más opresor del que fue en España, hasta que ya terminada la Reconquista, ya sentada ya el poder de la Iglesia, el poder muy duro de la Iglesia, etcétera, a partir del siglo, yo diría del siglo XVI, la pérdida de poder y de influencia de la mujer fue absoluta hasta mediados del siglo XX, ¿no? Pero en el siglo XII o XIII o X, una mujer tenía mucha más libertad, incluso sexual, y mucho más poder que después en el siglo XVIII. Claro, las zonas del norte menos romanizadas, a lo mejor conservó culturas, mejor. Claro, eran sociedades muy poco romanizadas, muy tardíamente cristianizadas y poco cristianizadas hasta mucho más tarde, y en consecuencia sociedades donde perduró mucho tiempo las religiones matriarcales, los cultos a la diosa madre, a la luna, etc. Eso está en Astur. Eso perduró mucho tiempo, y las mujeres tuvieron poder político y sobre todo poder espiritual, pero en una época en la que el poder espiritual y el poder temporal estaban muy unidos, ¿no? El poder, por ejemplo, de las infantas, del infantazgo, es apasionante. A Urraca la criaron sus tías, Elvira y Urraca, la del romance. Y dice el romance de Urraca, Urraca, la tía de esta reina, fue la hermana de Alfonso VI, la que aparece en el romance del Cid, si os gusta la Edad Media. Y el romance de Urraca que se mandó, ella fue la señora de Zamora, la famosa de hijo de Dolfos Bellido, 4 traiciones a esta, conchas eran 5. Bueno, pues la señora de Zamora, de donde salió el asesino que mató a Sancho, era Urraca, la tía de esta Urraca. Y en el romance de doña Urraca se pone en su boca, ella no lo escribió, pero en fin, el juglar o la juglaresa que escribió ese romance tendría sus motivos para ponerlo, pone en su boca una conversación entre ella y su padre una vez que conoce el testamento de su padre, ¿no? Y le dice, a Sancho le dejáis Castilla la bien nombrada, a Alfonso le dejáis León con sus torres, León, el imperio, no sé qué. A García le dejáis Galicia con el mar y con tal. Y a mí, porque soy mujer, me dejáis desheredada. Pues me he de ir por los caminos con mi cuerpo gentil, y a los moros se los daré por dinero y a los cristianos de gracia. Y dicen que después de eso, su padre le dio la ciudad de Zamora. O sea, esto cuenta el romancero, evidentemente, esto para que os hagáis una idea de en qué entorno se crió esta mujer, cuál era la mentalidad de esas mujeres, evidentemente no de las mujeres, pero incluso las mujeres campesinas, ¿verdad? Tendrían una sensación de empoderamiento, de capacidad, de influencia en la sociedad muy superior a la que tuvieron en el siglo XVIII, XIX, mucho más. Esto que dice el romancero de Urraca es muy significativo, ¿no? Lo podéis buscar en Google, eso también está, el romance de doña Urraca, es impresionante. Y a estas dos tías, Urraca y Elvira, que era la señora de Toro, fueron las que criaron en gran medida a Urraca, y las que le enseñaron a que la heredera eres tú y la reina de León eres tú. Te han obligado a casarte, te casas, pero no vas a dejar de tener tu vida sexual y tu vida afectiva. De hecho, Urraca tuvo 2 amantes, que sepamos, y tuvo hijos con uno de esos amantes, que era lo que hacían todos los reyes. Y ella, por ser mujer, nunca pensó que fuera menos reina. Ella dijo, yo soy igual de reina que mi padre. Mi padre tuvo sus amantes, de hecho tuvo 2 hermanas con una de esas amantes que me están haciendo a mí la vida imposible. Pues yo lo mismo. Yo no soy menos reina que mi padre por el hecho de ser mujer. Y eso, en términos de igualdad, es muy revolucionario. O sea, esto estamos hablando del siglo XI. No, evidentemente no fue una luchadora por la igualdad de las mujeres, esto sería una imbecilidad perfectamente anacrónica. No fue una feminista, pero sí fue una luchadora por la igualdad, en el sentido de que luchó por la igualdad de una reina con respecto a un rey. Oye, ya es algo, ¿no? Ya es algo. Nunca se consideró menos reina por el hecho de ser mujer, y lo pagó carísimo, porque todos sus contemporáneos intentaron que le cediera el poder a su marido o a su hijo, a cualquier varón, menos que fuera ella, ¿no? ¿Alguien? Sí. Yo, primero una confesión, y es que todavía no he leído el libro de Terminar para que me estaba comprando, pero tengo una
Las leyes de Indias vienen un poco más tarde, pero me las arreglaré para incluirlas, porque efectivamente los derechos humanos se inventaron en Castilla muchísimo tiempo antes de que se redactara la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se inventaron en la Escuela de Valladolid, en los grandes juristas de la época, en las instituciones que protegieron a los ciudadanos de Indias, que luego hubo gente que se las saltó, encomenderos, etcétera, que se las saltaron, por supuesto, también se las saltan ahora, pero las leyes les protegían a las mujeres de los adelantados castellanos, a sus mujeres indias, a sus hijos, eran hijos legítimos, tan legítimos como los que tuvieran en España y tenían los mismos derechos a la herencia, etcétera, y eso en el siglo XV, XVI, es absolutamente revolucionario. Y lo hizo una reina, efectivamente, una mujer. Sí, señor. Mi historia es Granada, pero habrá lugar a entrar en eso, por supuesto, porque yo siento una admiración inmensa hacia Isabel, enorme. Muchas gracias. Nada. Perica, ¿me darías mi gabardina? Gracias. En aquella época el reino de Aragón era muy chiquitín, muy pobre, muy pequeñito. Se acababa en el Ebro, digamos. Él fue el que reconquistó Zaragoza. De todo lo que había al sur era todo musulmán. Y en cambio el reino de León era muy grande. Tenía pues todo lo que hoy es Asturias, Cantabria, Vizcaya, en fin, toda la cornisa cantábrica, hasta Navarra, León, parte de Castilla, llegaba hasta el Tajo. Los almorávides habían subido la frontera otra vez, pero era un reino mucho más grande, mucho más importante. Y él se lo quería quitar, y la única forma que él tenía digamos que sus argumentos eran la fuerza, la violencia. La violencia dentro de casa, la violencia en el campo de batalla, la fuerza. Y ella a la fuerza nunca se sometió. Y tuvo que hacer cosas que le costaron mucho. O sea, tuvo que aliarse con su peor enemiga, que era su hermana, que le quería independizar Portugal. Aquí en España siempre hay alguien queriendo independizarse. Siempre. O sea, esto es más viejo que la tos. Siempre hay alguien queriendo marcharse. En esa época era Portugal, que formaba parte del Reino de León, y la hermana de Urraca quería absolutamente ser reina de Portugal. No le bastaba con ser condesa y para eso tenía que independizar Portugal. Y esta Urraca defendió que Portugal era de León, pero vamos, con uñas y dientes. Pero con uñas y dientes. Ya podríamos tener ahora a alguien que defendiera con la misma fuerza. Y tuvo que aliarse con ella contra Alfonso, o con Alfonso el que le pegaba en casa contra ella. O sea, tuvo que hacer, y eso en las crónicas de la época lo denominan ánimo mujeril. O sea, porque cambiaba de aliados, nos ha fastidiado, es que hacía lo que podía para poder sobrevivir y para poder resistir a lo que le tocó soportar. Nada. ¿Más? ¿No? Yo sí que debo decir que agradecí, pero al mismo tiempo me hizo entrar en la novela un poco con un poco de reparo. La nota de la autora que pones al principio, en la que indicas, por ejemplo, que no pretende ser una biografía imparcial, pero que al mismo tiempo interpretas a tu gusto, porque las crónicas de la época pues indicas que la trataron con una crueldad despiadada, tanto en la vida real como en la narración de su reinado, ensañándose con ella por su condición femenina. Entonces tenía miedo de que nos encontráramos un personaje pues que no fuera nada creíble. Pero sí que es verdad que al final pues claro, no has maquillado nada. La reina, si tenía que cortar aquí, cortaba aquí, y si tenía que pegar allá, pues ya no lo podía pegar, claro. Entonces sí que es verdad que supongo que habrá sido un ejercicio muy difícil, porque las crónicas te la pintan de una manera, porque están escritas por los ganadores, y los ganadores escriben la historia a su gusto, pero por otra parte, claro, tienes que saber de lo que estás leyendo, extraer lo que puede ser más o menos real. Es que las crónicas, o sea, yo he respetado los hechos que cuentan las crónicas, no he cambiado nada, porque además las crónicas, yo digo, son tan descarnadas que incluso los hechos que hoy en día serían interpretados, o sea, pero este tío ¿cómo cuenta esto? O sea, ¿qué lo haces? Cállatelo, no lo cuentes, ¿no? No lo cuenta. O sea, los hechos, reproduzco exactamente los hechos que tienen que ver con ella, o por ejemplo, en la escena en el convento,
la escena con la violación, eso está en las crónicas, en la historia compostelana, con pelos y señales, contado. O sea que los hechos yo no los he cambiado. Lo que he hecho es interpretar esos hechos a veces a través de los ojos de Muñadona de otra forma, y por eso quise escribir esa nota de autora, porque yo soy periodista, y a lo mejor por mi formación de periodista tengo muy interiorizado que los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Pero los hechos sagrados, y cuando pongo el apellido histórico en una novela, quiero ser muy rigurosa con lo que es la historia, con la parte histórica, no inventarme nada. Ahora, o sea, yo por ejemplo, cuando Urraca manda que le saquen los ojos a un traidor, pues no me escandalizo. ¡Oh, qué horror! Le van a sacar los ojos, que era lo que se hacía en aquella época. Pues hay un tío que ha traicionado, le sacan los ojos, ya está. Y nadie se escandaliza porque todo el mundo espera que sea eso lo que ocurra, ¿no? O cuando, yo qué sé, cuando te van a vender como esclavo, nadie se escandaliza porque te vayan a vender como esclavo, es lo normal. O sea, yo no altero la mentalidad de la época, pero sí, a lo mejor sí establezco una cierta complicidad entre Urraca y Muñadona para que ella pueda recibir a su amante, por ejemplo, ¿no? Que ese amante lo tuvo, lo sabemos, eso es historia. Hombre, yo quiero pensar que tendría alguna persona de confianza en su palacio, en su calle, que le echaría una mano para esas cosas y para otras, ¿no? Eso es lo que digo, que he querido hacer una mirada un poco más indulgente, porque es que eso, que tuviera amantes en las crónicas, no se menciona expresamente, pues no se habrían atrevido, porque eran muy cobardes los que escribían esas cosas, no se habrían atrevido, pero en fin, evidentemente no les parecía bien que tuviera amantes, ¿no? Aunque ella nunca lo disimuló, es más, sus hijos ilegítimos firmaban sus diplomas, estaban ahí en la corte, etcétera. Pero a eso me refiero, no, pero yo en los hechos nunca los cambio, ¿eh? Yo en los hechos soy muy escrupulosa, si no, una novela no es histórica. Por eso he dicho que no he pintado una reina feminista, eso sería una idiotez. He pintado una reina medieval, que es lo que fue. Claro. Fue una reina medieval, pero nunca se consideró menos reina por ser mujer. A ella la habían educado para ser reina, esto es importante. A ella no le cayó la corona de rebote como a él, Alfonso no le habían educado para ser rey y le cayó de rebote. A ella no, a ella la habían educado para ser reina. Y eso debía de imprimir mucho carácter en esa época, porque en esa sociedad estamental el rey, la reina, lo era por designación divina, por designación humana, tenía una responsabilidad gigantesca, o sea, era un gran honor, pero era una gran carga también, ¿eh? Era una carga gigantesca ser reina, y en esos tiempos de turbulencia absoluta. Pero la nota de autora la escribí por honestidad. O sea, porque al ser La Temeraria un personaje histórico, que esto no es una biografía, no es un ensayo biográfico o una novela biográfica. Los hechos sí son los que son, pero bueno, alguna mirada sobre esos hechos pues está... ¿Alguien? No, mira que terminamos y nos quedamos con la pregunta ahí, ¿eh? O con la crítica. Las críticas se admiten también, ¿eh? ¿Algo que nos haya gustado? No sé, para que yo mejore la próxima vez. Pues a mí sí que tengo una curiosidad también, porque claro, una novela, por mucho que la escriba una persona, detrás hay siempre, pues aparte de muchas horas de estudio, en el caso de una novela histórica, pues más de un confesor o de una confesora. Entonces, ¿qué peso tiene en esta novela, por los agradecimientos que están al final, Benjamín Alba? Ay, Benja. Benjamín es un compañero, es una pareja, es un guía, es muchas cosas para mí, y es el que me acompañó, fue mi guía en el Camino de Santiago para escribir La Peregrina, y a partir de ahí me ha acompañado siempre en todas mis localizaciones para las novelas. Para escribir esta novela, por ejemplo, y ya no lo haré nunca más, para escribir esta novela me hice el Camino del Salvador. El Camino del Salvador es un camino que va desde León hasta Oviedo, cruzando Pajares andando, por el puerto de Pajares andando, subir y bajar. Subir es duro, bajar es la leche. O sea, la leche. No se lo recomiendo a nadie. No me maté allí más de una vez de churro, de milagro. Es terrible. Pero yo quería saber cómo se movía esa gente, cómo era viajar en aquella época.
¿A pie o a caballo? Lo hice a pie, no, a caballo ya eso ya me parecía peor todavía. Sí que lo hice a pie. Pero yo quería experimentar el cansancio, el dolor, el peligro, el miedo, lo quería experimentar y lo hice. Y bueno, pues Benjamín me acompañó, me acompaña siempre, me ayuda. Ahora en la próxima novela que relata, entre otras cosas, las Navas de Tolosa, la batalla de las Navas de Tolosa, que me lo he pasado como una enana escribiéndola y documentándola, se vino conmigo allí a Jaén, a las Navas, y ahí estuvimos viendo el museo y viendo el escenario y bueno, y en los castillos, y es un personaje importante en la labor de documentación, que es muy importante en una novela, porque una parte es estudiar, pero luego otra parte importante es tocar, oler, comer, saber a qué olían determinados lugares. Por ejemplo, León en la Edad Media olería sobre todo a humo y a cebolla, básicamente, pero sobre todo a humo, porque estarían las chimeneas. León o cualquier ciudad del norte de España, ¿no? Olería básicamente a humo, qué comían, cómo se movían, cómo era. Muy bien. ¿Alguien? ¿No? ¿Tenim temps encara? Sí? Sí, de un minutets encara? Vale. Escribes Un reino lejano, sale la novela en 2012. Y ahí te vuelves a marchar y te vas a Lo último que verán tus ojos, bueno, a La mujer del diplomático primero y Lo último que verán tus ojos después. ¿Por qué desconectamos un poco de lo histórico? Bueno, Un reino lejano es la continuación de Imperator, que es la reconquista en el Mediterráneo, en el Reino de Aragón. Y luego me voy pues porque el cuerpo me pedía escribir una novela un poco autobiográfica, por razones biográficas, o sea, por razones de mi vida, de mi devenir. El cuerpo me pedía escribir una novela un poco un homenaje a mis padres. Y eso es La mujer del diplomático, es un homenaje a mis padres. Luego, de ahí, de esa novela y de la diplomacia y tal, nace Lo último que verán tus ojos, que es un homenaje a un diplomático español que además fue amigo de mi padre, que fue Ángel Sanz-Briz, que fue muchísimo más importante que Oskar Schindler, pero como fue español no lo conocía nadie, porque una de las cosas que tenemos los españoles es que no solo despreciamos nuestra historia y la desconocemos, sino que escupimos en la historia. O sea, todo lo bueno que hacemos hay que esconderlo. Y por ejemplo, Ángel Sanz-Briz fue un señor que salvó a 5.000 judíos de Budapest, un secretario de embajada, tenía 32 años cuando lo hizo. Era secretario de embajada, o sea, fue un señor de un valor y de un coraje extraordinario. Y yo quería hacer una novela que lo homenajeara, ¿no? Y la hice y me lo pasé muy bien, porque además fue una novela así un poco al mismo tiempo un thriller histórico, ¿no? Con flashbacks del presente al pasado. Confesaré ahora, a toro pasado también, que tenía una hija viviendo en Nueva York entonces, estudiando en Nueva York. Y escribir la novela me daba la posibilidad de ir a verla. Entonces fui un par de veces a verla y lo desgrabé como gastos de localización de la novela. Ramón, esto lo cortamos. Esto lo cortamos, esto no lo emitas. Pero bueno, es verdad. Yo me fui allí a ver dónde vivían los judíos estos de Borough Park y tal. O sea, necesitaba yo esa información para escribir esta novela, para escribir sobre Ángel Sanz-Briz y los judíos húngaros. Estos que viven en Borough Park son de origen húngaro y tal. O sea que, bueno, además ya está prescrito. O sea que si se pone pesada Marisú, está prescrito. Pero bueno, no sé, siempre hay motivaciones personales, ¿no? O sea, aparte de que tú tengas tu proyecto literario y tal, siempre hay motivaciones personales que te llevan por un lado o por otro. Luego mis editores también me dijeron, oye, venga, que esto lo tienes a medio, vuélvete a la historia, y me volví a la historia, que me gusta mucho, la historia medieval. Que no hay muchos autores de historia medieval. Ahora hay más. Cuando yo escribí La Visigoda, los godos eran tabú en España. O sea, vamos, escribir sobre godos, tú estás loca, pero ¿dónde vas hablando de godos y de godas? Es que aprenderse la lista de los reyes fue... Es que la enseñanza ha sido terrible de esa época, y sin embargo es una época bonita, pero bueno, luego se puso de moda y ahora hay un montón de gente que escribe sobre godos, entonces era algo inaudito.
Y no hay mucho, no había entonces, ahora cada vez hay más gente que escribe historia medieval, mujeres hay muy pocas, y entonces las novelas medievales siempre tienen una perspectiva masculina, siempre se escriben con ojos de hombre y mucha batalla y se le clavó la espada y no sé qué y le sacó las tripas, y a mí eso me interesa bastante poco, o sea, a mí me interesa más otras facetas de la historia, que si hay que contar una batalla se cuenta, pero vamos, me interesa más otra aproximación. Y concretamente me interesaba mucho hacer este relato, que además en todas mis novelas está, de la importancia de las mujeres en la historia de España, precisamente por esa herencia matriarcal, que explica el por qué las mujeres en España estamos donde estamos o estuvimos donde estuvimos, el por qué tuvimos las reinas que tuvimos, etcétera, ¿no? Y eso no había ningún autor masculino que lo hubiera tratado nunca, y sigue sin haberlo, y la novela histórica sigue siendo una parte de la literatura eminentemente masculina. Hay muy pocas escritoras de novela histórica, hay muchos más escritores varones de novela histórica. Y bueno, pues mira, yo no creo en eso de la literatura de género y en esas cosas, pero sí es verdad que generalmente las mujeres no sé, pues igual que, no sé, hay muy pocas novelas escritas por hombres donde se cuente un parto, por ejemplo. Pues yo cuento partos en muchas novelas, ¿no? Porque es que, entre otras razones, porque fue la primera causa de mortandad femenina durante muchos siglos, durante buena parte de la historia, ¿no? Entonces tiene su importancia, histórica incluso. Claro. Sí, de hecho, claro, tu novela te permite, pues eso, mostrarnos a la reina Urraca desde otras perspectivas y vemos hasta en los últimos pasajes como una de las últimas frases que le dirige a Munia es: el amor nunca constituye un error. Ajá. Esa es una de las conclusiones que yo he alcanzado en la vida esta proyectada que voy teniendo con 4 nietos. Después de haber pensado muchas veces que enamorarse es el mayor error que puedas cometer en tu vida, o querer mucho a alguien que se te vaya a morir, por ejemplo, ¿no? Es algo que ha constituido, digamos, una de mis obsesiones durante no pocos años. A estas alturas de la vida creo efectivamente que el amor nunca es una equivocación. Te puede salir mal, de hecho te sale mal muchas veces y te puede doler mucho, muchísimo, pero da igual, porque sin eso no tiene sentido la vida. Sin amor no tiene sentido la vida. Y bueno, y una de las cosas buenas que tiene la novela es que puedes poner en boca de tus personajes pensamientos, reflexiones o conclusiones que nunca pondrías en un artículo periodístico, por ejemplo. O sea, imagínense coger el contrapunto y leer: el amor nunca es una equivocación. Esta se ha chalado. Esta está como una cabra. La novela te ofrece la posibilidad de expresar sentimientos, emociones, reflexiones que el periodismo no te consigue, por lo menos el que hago yo, que es periodismo político, serio, no te permite, y que además contravendrían totalmente mi imagen de mujer dura y mala que toma niños para desayunar y es terriblemente violenta y malvada. Bueno, mira, voy a contar una cosa que me pasó precisamente con Menja y con una pareja de amigos. Pues este año, este año no, el 24, pero vamos, en novela, localizando para la próxima novela, en el Castillo de Jaén, en el Castillo de Santa Catalina, que es un parador precioso, que es un castillo medieval que está ahí encima de Jaén, y estábamos tomando algo en la terraza y pedimos unas copas y le dije yo al camarero que me trajera la cuenta. Y Benja dijo: no, démela a mí. Cuando vino con la cuenta dice: no, démela a mí, démela a mí. Dije: no, démela a mí. Y le dije yo, y el camarero se nos quedó mirando a los dos y le dijo: perdone señor, pero ella me da más miedo. Sí que tocó pagar, encima tocó pagar. Esa imagen hay que alimentarla, esa imagen, eso vale un potosí, eso, das miedo al camarero, eso es estupendo, vamos. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos León, tenemos Toledo también. Tenemos Toledo. ¿Hasta dónde llegamos en la siguiente y para cuándo más o menos son saldrá? Las Navas de Tolosa y, importante, el regreso de las campanas. En las campanas de Santiago, Almanzor se llevó las campanas de Santiago hasta Córdoba a hombros de cautivos cristianos. Y cuenta la tradición histórica, leyenda histórica, historia legendaria,
Cuenta que cuando Fernando III el Santo reconquistó Córdoba, recuperó esas lámparas y se las volvió a llevar a Santiago, esas campanas, esta vez a hombros de cautivos musulmanes. Y ahí estamos. Las Navas de Tolosa y el regreso de las campanas. O sea, ya, digamos que ya vamos ganando por goleada. Ya hemos pasado lo peor, ya vamos ganando por goleada. ¿Y la editorial cuándo quiere que estemos ya en No, disposición de leer? Para eso falta un añito. Es que yo tengo compañeros que escriben una novela al año. Yo no sé cómo les da la vida. A mí no me da la vida. Yo necesito estudiar, escribir con calma, necesito tiempo para los nietos, para ir a Asturias. O sea, Muy bien. Estoy, pero todavía falta. Así que sí, no, en la próxima ya vamos a ir ganando por goleada. Ya digo. Va a ser... Última oportunidad, que ya me están diciendo que... ¿Alguien? ¿No? Pues bueno, supongo que nos lo habremos pasado todos también como yo. Ya veis que podríamos estar aquí, si nos trajeran algo para cenar, un buen rato. Pero bueno, hasta aquí podemos llegar. Un inmensísimo placer, Isabel. Mío, ha sido un placer, de verdad. Esperamos volver a contar con tu presencia por aquí por Onda, a ver si para la siguiente. Eso está hecho. Si me invitáis, aquí estaré. Bajamos un poquito más. Ahí vamos, ¿vale? vamos. Sí. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos en la próxima Onda va de Llibres. Gracias.